Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios. Otra vez le doy gracias a Dios. Primero, por la vida, la salud, por estar juntos, por acompañarnos a través de esta tecnología. ¿Quién iba a pensar, no? En este tiempo tan difícil que íbamos a estar juntos, hermanos, mirándonos, escuchando la palabra, siendo ministrados. Y qué hermoso que a pesar de todas las cosas que están pasando, podemos comunicarnos, podemos estar hablando juntos, orando juntos, que eso es lo más importante. Y de saber esto, que el Señor nos ha bendecido y no estamos solos, no estamos solos. Que eso es lo más importante que tenemos que saber. No estamos solos. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes, no sé si ponerle la regeneración espiritual o el nuevo nacimiento, pero quiero contarles las historias de la palabra de Dios, verídicas que pasan, y quisiera leer con ustedes San Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, espíritu es. Y dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, si tenemos que explicar un poquito la historia, ¿qué significaba para los judíos un principal de la sinagoga? Un fariseo que se llamaba Nicodemo. Esta persona o estas personas eran que se ocupaban de estudiar la palabra de Dios o la ley. Pero no solo de estudiar, sino que añadieron a la Biblia o a la palabra tantas tradiciones que se ocupaba de estudiar las tradiciones. O sea que más que la palabra, sí, la estudiaban porque eran gentes maestros, eran rabinos, eran eruditos que conocían la palabra, que conocían la ley, pero también, juntamente con eso, estudiaban las tradiciones. Y acá algo muy importante. Dice que este hombre vino de noche a Jesús. Viene a buscar este principal. Este es un hombre principal, es una autoridad. Viene de noche a Jesús. Viene de noche a Jesús. Ahora, ¿por qué viene de noche? Esa es la gran pregunta. Para que nadie lo descubra. Porque él le entró adentro de él cuando escuchó de Jesús que hacía tantos milagros. Y él dijo, nadie puede hacer eso si no está Dios con él. Entonces, este hombre, que era un principal, uno de los principales sacerdotes, que estudiaba el Pentateuco, la Torá, que estudiaba la Biblia, Jesús le dice
a este hombre. Mire lo que le dice. Jesús le dijo, no importa la religión que tengas. Eso le dijo. No importa la religión que tengas. Llámese como se llame, judía, católica, musulmana, budista, la que sea, no importa. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es necesario nacer de nuevo. O sea que estaba hablando con una persona que conocía estos términos. Sabía lo que le estaba hablando Jesús porque él estaba leyendo la palabra de Dios. Y mire lo que dice en San Juan 4:24, no lo vamos a leer, lo decimos, lo sabemos. Dice que Dios es espíritu. Y a Dios solo lo podemos adorar en espíritu. O sea que lo que le estaba hablando a este principal, a este gran hombre de la sinagoga, él conocía lo que le estaba hablando a Jesús y solo nosotros podemos adorar a Dios en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano, eso es lo que la gente se olvida, que somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu es que nosotros adoramos a Dios. Con el alma es el asiento de las emociones, el corazón, la mente. Y el cuerpo es el envase que retiene o que tiene el alma y el espíritu. Pero mire lo que dice Dios en su palabra. Vamos a volver al principio. Lo que Dios nos enseña a nosotros en su palabra. Dice que en el corazón, hablando del corazón, dice que el corazón es engañoso. Después lo vamos a ver en un texto. Y mire lo que dice. Vamos a volver al principio. Vamos a poner un ejemplo. Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Y qué pasó? Cuando ellos pecaron contra Dios, hubo una separación. Hubo una separación de Dios y el hombre. ¿Y qué pasó ahí? Ellos murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Al separarse de Dios, Adán y Eva, al comienzo, murieron espiritualmente. Ellos siguieron vivos. Ellos vivieron 1000 años, usted conoce la historia. Pero se separaron de Dios y murieron espiritualmente como seres creados. Y ¿qué entró? El pecado. Entró el pecado. Al morir ellos y separarse de Dios, entró el pecado y la muerte espiritual. Pero como somos seres creados a la imagen de Dios, queremos de alguna manera conectarnos otra vez con Dios. Queremos, dije, el ser humano es incansable de querer, porque sabe que está hecho a la imagen de Dios, conectarse otra vez con Dios. Y es por eso que el hombre inventó, ahí es el invento del hombre, religiones, la que se llame, la que usted quiera escuchar el nombre. Inventó religiones, inventó dioses y a través de las religiones y a través de los dioses quiere otra vez el ser humano conectarse con Dios. Y a eso le agregamos el ocultismo, a ese le agregamos la brujería, a eso le agregamos la hechicería, que ya es por la otra vía que quieren conectarse con Dios, y no se puede,
porque el hombre decidió voluntariamente separarse de Dios y entró el pecado. Y entonces ahí tenemos que hacer o decir que hace 2000 años viene Jesús. Viene Jesús. ¿A qué viene Jesús? A traernos la salvación. Eso significa su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y viene a traernos la salvación, pero no solo la salvación, nos viene a conectar de nuevo con Dios a través del nuevo nacimiento. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y usted escuchó lo que le contestó Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre, siendo viejo, volver a meterse en el vientre de la madre? No, no le estaba hablando de ese nacimiento. Le estaba hablando del nacimiento espiritual. Y entonces Jesús viene a comunicarnos otra vez con Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se hace el nuevo nacimiento? Jesús le dice a Nicodemo, siendo él un principal que conocía las leyes, que conocía la Torá, que conocía todo, le dice Jesús que es necesario que nazca del agua y del Espíritu. No es el agua del bautismo, no, de eso no. Hablando del agua, es la palabra de Dios, que nos limpia la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le dice que tiene que comenzar una nueva vida a través del Espíritu para que el Espíritu de Dios renueve, a ver esa palabra, renueve nuestra mente. A ver lo que dice Romanos 12. Mire, Romanos 12:2. Vamos a mirar la palabra de Dios. Dice así, Romanos 12, vamos a ver el verso 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino, ahí viene, transformaos por medio de la renovación. Ahí está la palabra. Dice Dios que renovemos nuestra mente por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor que nosotros nos transformemos. Eso no es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios o lo que Dios hace es hacernos nacer de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Nosotros nacemos de nuevo, pero nuestra responsabilidad, tu responsabilidad después de nacer de nuevo, después de recibir a Jesús en tu corazón, tu responsabilidad y la mía es renovarnos. Renovarnos, transformarnos nuestra mente, porque ya al ser nuevas personas, al ser nuevas criaturas, al nacer al reino de Dios, somos otras personas. Y ahora la mente de antes no me sirve, porque mi mente estaba formateada, vamos a decir así como la computadora, formateada con el software de antes, que ahora no me sirve eso. Tengo que volverla a formatear a mi mente con la palabra de Dios para que yo conozca, dice, la voluntad de Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que renovar la mente? ¿Por qué tenemos que transformarnos? Porque es la única manera de que yo sé qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios tiene para usted, qué es lo que Dios quiere. Porque si no, no lo puedo saber. Yo lo puedo saber a través de su palabra, leyendo su palabra, y puedo saber a través de mi mente renovada, que el Señor la va a renovar, qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo?
qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. O sea que ya sacamos afuera las religiones. Esto no es religión. No es que yo tengo que hacer cosas y esto. No. Mire, es tan simple. Cuando nazco de nuevo, tengo que tener una nueva mente para entender lo que Dios dice de mí, para que yo conozca su voluntad. Y es ahí donde cambiamos nuestra mente. Dios nos da a escoger en la vida, nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, de qué manera ahora lo de antes no me sirve. Ahora estoy en el camino del Señor, soy una nueva persona, tengo una nueva mente. Ahora yo tengo la responsabilidad de cambiar, de renovarme la mente para conocer lo que Dios tiene lo mejor para mí y de escoger. Dios me da la lección a escoger qué es lo mejor para mí. Ahora, siempre que nosotros pensamos, claro, nos quedamos así, hemos nacido de nuevo, somos nuevas personas, pero ¿y la mente quedó igual? No, hay que renovarla, hay que cambiarla, hay que transformarla, como dice la Biblia, hay que renovarla, porque ahora yo no pienso como piensan todos. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que tener? La mente de Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Bueno, dice su palabra. Vamos a su palabra y Dios nos muestra cómo piensa Dios. A ver, ¿cómo piensa Dios? A ver, le voy a decir algo simple. ¿Cómo piensa Dios? Que para ver hay que creer. ¿Te quiere ver algo de Dios? Tienes que creerle a Dios. ¿Cómo piensa el mundo? ¿O cómo piensa toda la gente? Tengo que ver primero para creer. Por ejemplo, ¿cómo piensa Dios? Hay que dar para recibir. ¿Y cómo piensa el mundo? Hay que recibir para dar. Y así sucesivamente vamos a ir viendo lo que Dios piensa de otra manera. Y el Señor dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros, comunes. Por eso es que tenemos que cambiar. Y en este momento pudiéramos hacer un corte para luego seguir hablando de este tema tan hermoso, apasionante de la palabra de Dios. En la Universidad Siglo XXI, impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy, flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social, prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad de inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud, que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.
la única manera de poder escoger la voluntad de Dios agradable y perfecta es conociendo a Dios y es cambiando, transformando nuestra mente. Ahora, el nuevo nacimiento que estamos hablando no es una reforma o reformación, no es una reforma, sino es un cambio. ¿Qué es cambio? Que lo otro dejó de existir y viene otra cosa, cambió. Por ejemplo, si leemos Jeremías, que lo conocemos, pero es bueno que lo leamos, Jeremías 17, el versículo 9, vamos a encontrar que dice el profeta Jeremías, hablando del corazón, que en hebreo significa la palabra corazón, lev, hablando de lev, del corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo engañoso el corazón, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¡Qué terrible! Engañoso el corazón. Ahora, la mente, dice, no solamente el corazón, sino también la mente. El corazón o la mente está chueca y está torcida. Eso significa perverso, chueco, torcido. Ahora, y también dice incurable, eso significa. Perverso significa chueco, torcido, incurable. Porque por eso, hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Y por eso las religiones no nos pueden cambiar. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué es la religión? La religión es lo que el hombre hace para conectarse con Dios. Usted sabe lo que hace, peregrinaciones, esto, el otro, se golpean, se martirizan, bueno, todo lo que el hombre hace para conseguir. Ahora, no hay ninguna cosa que me puede curar. El corazón torcido, chueco, incurable, no hay nada. Solo lo único que me puede curar, lo único que me puede limpiar, lo único que me puede salvar es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Y es ahí donde nosotros encontramos, por ejemplo, en el caso de la sangre, que se encontró, eso dicen los doctores, mire lo que dice Levítico, a modo de que usted sepa nada más, dice Levítico, número 17, 11, dice así la palabra de Dios, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, está hablando después, años más tarde, encontraron los científicos que todo se encuentra, todas las enfermedades se encuentran en la sangre. Por eso, hermanos, por eso necesitamos el nuevo nacimiento. Les vuelvo a repetir, el nuevo nacimiento no es una reforma humana. Vio que cuando las personas tan incorregibles se portan mal, los mandan a un reformatorio para que se reformen, o lo mandan a Alcohólicos Anónimos para que no tome más, o lo mandan a tantos lugares. No,
El nuevo nacimiento no es una reforma humana donde yo me voy a reformar. No, 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 no. El nuevo nacimiento es un cambio. Es una nueva persona. La otra persona murió y nació una nueva. Eso es un cambio. No es que yo me voy a reformar de los malos hábitos que tengo. Sí, para eso reformate también. Pero el nuevo nacimiento no significa eso. Por eso que el nuevo nacimiento es una necesidad. Necesitamos, le dijo, mire, Jesús le dijo a un principal, a uno que conocía la ley, para entrar al cielo, para tener un encuentro con Dios, para volver a encontrarte con Dios, necesitas nacer de nuevo. Y para esto, mire, acá el apóstol Pablo lo pone como ejemplo, y vamos a ver Romanos, vamos a ver el capítulo 7 de Romanos, vamos a mirar leyendo del verso 15, dice así: porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está hablando de una lucha espiritual donde él se da cuenta, el ser humano, que hace cosas, ¿por qué las hace? Las cosas malas. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. ¿Qué ley encontraba dentro de él? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire lo que exclama. Esto está hablando el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Qué era el corazón? ¿Cómo era el corazón? Chueco, torcido, incurable, perverso. Eso significa perverso, incurable. Y dice el 25, gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Acá dice el apóstol Pablo, se da cuenta que el pecado que mora en mí es una ley, el mal está en mí. Ahora, fíjese usted lo que vamos a decir. No es cierto que la gente le gobierna, a la gente la gobierna la razón. Porque si nosotros razonáramos un poquito más, no haríamos tantas barbaridades, tantas cosas. A ver, usando la razón. Estamos hablando de razonar nada más. Un poquitito, no digo mucho. No haríamos tantas cosas como las cosas que usted ve en el mundo. No haríamos tantos desastres como usted ve en el mundo. Ahora,
¿Qué nos gobierna a nosotros? ¿La razón o las pasiones? ¿No? Ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado, que a nosotros nos gobiernan las pasiones. Y es por eso que necesitamos este poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Dios nos regenere, para que Dios nos cambie. Se necesita el poder de Dios y el poder de la palabra de Dios para poder dejar de hacer lo malo. Porque solo no podemos hacerlo. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Necesitamos cambiar nuestra forma de actuar. Y eso solo no podemos. Solamente a través del poder del Espíritu Santo y su palabra, nosotros podemos dejar lo malo. Porque Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro. No es que me están obligando, me ponen leyes y cosas. No, nadie te pone nada. Dios te dice, ahora que sos nueva criatura, ahora que has nacido de nuevo, tenés otra mente. Tenés otra mente cambiada, regenerada. Y ahora pensá como Dios piensa. Y ahora no hagas las cosas que estás haciendo malas. O sea que la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo me está diciendo, no hagas esto que es dañino para vos y para el prójimo, para vos y para las personas, para vos y para el medio ambiente, para vos y para las ciudades, los gobiernos. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos en esta nueva vida, podamos que el Señor nos ayude para poder, hermanos, cambiar. Necesitamos cambiar. ¿Y cuando cambiamos? ¿Qué nos limpia? Nuestros pecados. ¿Qué hace posible que yo vuelva a conectarme con Dios? La sangre de Cristo. Yo voy a Cristo. Él me hace nacer del agua y del Espíritu y su sangre limpia todos mis pecados. Y a partir de ahí vuelve otra vez la comunión con Dios. Y empiezo a pensar como Dios piensa. Empiezo a vivir como Dios quiere que vivamos. Claro, vamos contra una corriente, vamos para el otro lado. El mundo viene así, yo voy contra la corriente, voy para allá. ¿Por qué? Porque yo ya no pienso como todos piensan. Por eso dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Me doy cuenta que si no nazco de nuevo, que si no cambio, ¿quién me va a librar? Hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque hay una ley, acá hay una ley que me rige, me ordena hacer lo malo. Ahora, gracias a Dios, que ahora estamos bajo la palabra de Dios, estamos bajo el Espíritu de Dios y ahora estamos bajo la presencia de Dios que me lleva a hacer lo bueno, Por eso, hermanos, hay que nacer de nuevo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso tenemos que decirle a la gente que lo único que nos puede cambiar es lo único que nos puede lavar la sangre de Cristo. Y a través de esa sangre puedo tener comunión otra vez con Dios. Puedo orar a Dios y Dios me escucha. Dios me escucha. Dios le escucha a usted cuando ora. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre y está atento a nuestras oraciones. Y en este tiempo difícil, en estos días difíciles, solo Dios nos puede guardar con su poder, con su espíritu, con su palabra, pero nosotros tenemos que permitir que nuestras vidas puedan estar bajo el Señor, bajo su voluntad. Y hermanos,
sigamos orando. No nos desanimemos, sigamos buscando a Dios, sigamos hablando del Señor, sigamos transmitiendo. Bueno, usted no puede salir, pero use esta tecnología. Empiece con la tecnología a hablar a las personas, a orar por las personas. Anímese, 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 hágalo, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos llegar, gracias a Dios. No podemos ir. No podemos viajar, no podemos salir, pero sí lo podemos hacer a través de la tecnología, orando y pidiéndole a Dios por las personas. Y también pudiéramos orar en esta noche, pudiéramos pedirle al Señor, porque siempre oramos, pero pídale con fe, no dudando que el Señor nos va a ayudar. Amén. Señor, te damos tantas gracias por Jesucristo. Por Jesucristo que vino a dar su vida en la cruz y derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para transformarnos, para regenerarnos, Señor, para hacer de nosotros nuevas personas. Y Señor, ayúdanos que como nuevas personas, que tengamos la mente de Dios, la mente de Cristo para poder seguir adelante, para poder pensar como Dios piensa, para poder, Señor, actuar como Dios actúa. Ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu gracia y bendice a los hermanos, a los amigos que están escuchando esta noche, aquellas personas que todavía no han nacido de nuevo, que puedan nacer de nuevo, Señor, y que se preparen para tu venida. Estamos, Señor, creyendo que tú vas a seguir hablándonos a nosotros aún en el descanso de la noche. Habla a los corazones y bendice a cada familia, a cada hogar, a cada niño. Bendice sus mentes, guárdalas de todo peligro, de toda confusión, de toda información mala del enemigo. Guarda sus mentes de los niños, Señor, y ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermanos. Dios les bendiga.